Si vos te tenés que describir, o sea, estudiaste periodismo. No, y me empecé a hacer periodismo. En esa época no había escuelas de periodismo. No sé, no tengo la menor idea que en mí quién soy. Así que no sabía quién soy, como me preguntabas antes. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a investigarlo. Y como teníamos tiempo en la pandemia, y me he tomado días enteros para no hacer nada más que meditar y tratar de entrar, porque era el único camino que conocía, quedándome en meditación, quedándome ayunando, caminando por el departamento, dando vueltas manzanas. ¿Vos te arrepentís de algo? ¿Hay cosas que no volverías a elegir? Y me mandé algunas macanas. Tengo que confesarte que validaste mi camino de artista sin saberlo, a través de tu libro, El artista como buscador espiritual, con tus palabras, tus pensamientos, que me fueron atravesando. Yo estaba en una etapa en que me estaba descubriendo como artista, tratando de no mirar justamente la mirada de los otros. Le daba mucho valor a eso, hasta que, claro, uno se empieza a sentir mal, no sabe por dónde, hasta el cuerpo te lo va demostrando que hay algo que tenés que cambiar. En mi caso fue así. Y cuando yo decido largarme en mi camino de artista y hacer lo que me saliera, lo que me fluyera, porque así fue, sincrónicamente cayó tu libro en mis manos por una amiga, Caridad Alfonso, que estoy eternamente agradecida, siempre estoy eternamente agradecida por todo lo que pasa, por esto también, por este encuentro de hoy. Pero Cari vino con ese libro y me dijo, este título es para vos, Fer, no sé por qué, pero es para vos. Y fue muy loco lo que ocurrió, porque yo en ese momento pensé que estaba enloqueciendo, quizás era como enloquecer para la vista de uno de afuera, ¿no? Pero a mí yo tenía una metamorfosis encima que no la podía explicar, me estaba pasando, lo tenía que hacer, y todo lo que hice, y en el camino que lo hice, y cómo lo hice, después de hacerlo, me vino la palabra, ¿no? Como la explicación, sí. Ahí me di cuenta, como que se me reveló en una palabra, en una frase, en un pensamiento, eso que yo estaba haciendo. Esto de trabajar con estas transparencias que trabajo en la obra, yo pinto y es trabajar en eso. Después del pintar creo que me estoy transformando y quiero esas palabras que yo utilizo también llevarlas en algún momento a mi expresión artística, ¿no? Bueno, y la verdad que, bueno, por eso estoy muy, muy contenta de estar acá con vos. Y estar en tu espacio, ¿no? Que nos hayas invitado a estar en tu espacio, como así fuiste alguna vez para La Plata. Y conocer un poquito de qué va lo que estamos haciendo los dos, porque al final los dos nos estamos expresando, dejando plasmados nuestros sentires, ¿no? Y que más o menos de eso va un poco la vida. Bueno, la verdad que me alegra mucho escuchar lo que decís, porque cuando lo escribí, yo estaba escribiendo las cosas que me pasaban y que le pasaban a un grupo de personas que conocía, y eso entrevistaba y charlaba, y la verdad que me costó mucho encontrar un hilo, ¿no? para todo eso. Y de repente solté y dije, bueno, no sé cuál es el hilo, yo cuento esto y cada uno armará su propio hilo. Y así salió, y así caminó, y ahora que lo veo con distancia, y ahora que me contás esto, y otros me lo cuentan, creo que algo que no era mío pasó por mí, y algo que tampoco es tuyo pasa por vos, y ahí se encontraron. Claro. Y creo que esos encuentros son los que nos hacen sentir al menos solos, ¿no? Claro. Como que ese mundo que se nos arma en la cabeza, en la obra, en las ganas de hacer arte o lo que hagamos, de repente
es tan insubstancial internamente, pero tiene tanta presencia, que digo, bueno, entonces este tipo de cosas son las que nos confirman un poco, ¿no? Tal cual. Así que, yo siempre hablo que es por ahí, es por ahí, sí. es por ahí, es por ahí. Sí, sí, Lo sí. que se dice está bien. Cuando yo digo que la obra, en realidad otra amiga me tiró esta palabra que es parir, me dijo, es que vos pariste la obra. Alguien me había dicho, uy, qué rápido que hiciste toda esta serie, ¿no? Cuando yo me lanzo con esta energía que me vino, porque estaba totalmente conectada con lo que tenía que hacer, sin saberlo yo sabía que lo tenía que hacer, sin explicaciones. Sí, otros dicen, no podía no hacerlo. No podía no hacerlo, no podía no hacerlo, había que hacerlo. Y mi amiga, que me conoce desde la infancia, Andreita, me dice, es que vos la pariste, ya la tenías, ya estaba generada, y yo digo, ya estaba generada en el universo, yo la tenía que traer. Quiso decir que estaba ya en algún lugar y había crecido, y no aguantaba más adentro tuyo. Y tenía que salir. No necesitaba más estar adentro tuyo. Exactamente. Sí. Sí. Eso fue algo que me quedó de una charla que había dado y me... Los hombres, como no parimos, expresamos. No, pero no importa, es metafórico. Sí. Es parirlo, es sí. Darlo a luz. A medida que vos hablas me doy cuenta que nunca puse el verbo parir para hablar de esto. Siempre hablaba de expresar. Siempre una palabra nueva. Sí. Está bueno. Sí. Sí. Porque habla de todo el proceso, claro. Claro. En verdad, claro. Lo que se ve es el final, el niño. Pero para que llegue al niño, por debajo hubo muchos años, muchas cosas, mucho sufrimiento, mucho aprendizaje, ¿sí? Mucho golpe, mucho desviarse de lo previsto. ¿Sí? Exacto. Sí. Qué lindo, muy lindo. Sí, es lindo. Y bueno, en el libro el artista como buscador espiritual, vos hablás, bueno, que lo tengo acá, obviamente. Este libro está muy usado, como verás, está muy subrayado, porque para mí, como decimos con Juana, fue un libro que no es lineal. No se puede leer lineal, no es, me pongo a leer, voy a tirarme un rato a leer el libro. No, o sea, es un libro de estudio, es un libro que lees una página y te derivaste a otra cosa, entonces fácil, tenés que ir en búsqueda de googlearlo, agarrar otro libro, sí. Subrayarlo, y te va como ramificando todo ¿no? Todo sí. el hacer. Mira, justo acá, abrí por abrir y dice, casi un hacer sin hacer. El Wu Wei. ¿No? Más que hacer nada, trato de confiar. Yo sí, siempre hablo con eso viene del... Hace mucho que, bueno, yo conocía el concepto, pero llevarlo a la práctica me costaba. Hay un concepto que se llama Wu Wei, que es hacer sin hacer, o hacer sin esfuerzo. Que eso viene de la arquería japonesa, justamente, que te hablaba antes. Y entonces... yo siempre tenía ideas y quería llevarlas adelante. Y a veces digo, bueno, puedo permitirme no tener ninguna idea, ponerme a trabajar y ver qué va pasando, dejar surgir, ¿no? Y después ver qué hago con esto. Entonces, bueno, en el tiempo de la pandemia, que tenía mucho tiempo, que pasé mucho tiempo en este espacio, en la casa, sin poder salir, no todos los días tenía algo nuevo para escribir. Entonces, muchos días, y a mí me gusta hacerlo, ¿no? Independientemente del resultado. Entonces venía acá y no sabía qué iba a hacer. Entonces me sentaba y bueno, tomaba un mate, ¿viste? Estaba un poco dando vueltas al rato hasta que si no agarraba mi cuaderno y agarraba una idea, de las que a veces anoto, y digo, bueno, esta idea, ¿de dónde viene esta idea? Empezaba a rastrearla y entraba en otros mundos y de repente había algo cosa que me hacía clic. Y ahí arrancaba. Sí. O sea, te das el espacio. Eso es Wu Wei. O también como hablábamos en el ascensor, ¿no? Que realmente nuestro trabajo, más que un trabajo, es un hacer que hacemos. Es un ¿viste? hacer. Sí. Es un hacer amoroso. Sí, sin creo esfuerzo. Que alguien me enseñó a manejar con más tranquilidad, sin tantos preconceptos, la palabra amor.
es un acto amoroso Sí, que hacemos sí. con nosotros mismos. Sí. En el momento no nos damos cuenta. No. Yo durante muchos años, ahora digamos, bueno, me fui armando un lugar, una situación, un espacio, pero durante muchos años me costó mucho laburo y me había olvidado hasta de la palabra amor. Sí, 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 claro. uno está hablando desde un lugar donde consiguió estar en un estado donde lo podés ver a Sí, esto, claro. lo podés sentir y ver, pero hubo un proceso. Yo hablo de una transformación grande. Creo que todos hemos tenido, para llegar a determinados puntos, pasaste por una transformación, ¿no? Sí, sí, un proceso. Un proceso. Sí. En mi caso, Un proceso de despojamiento más que de incorporación, de cada vez elementos. menos cosas, sí, eso Sí. eso es real. Menos. Despojamiento en el ego, de ilusiones, de expectativas, de películas que yo me hacía de lo que quería. Sí, sí, las creencias que tenemos y son nuestras verdades que están acá y no nos dejan Sí, caminar por otro sí. lado, ¿no? Sí. Y se fueron como disolviendo. Yo digo que esto de que no sé cómo, pero así se dio, esta cuestión de que yo en algún momento pasé por mi secundaria por Bellas Artes, cosa que vos querías. Me quedé con las ganas. Bueno, pasé por la secundaria, maestra de plástica, pero después me fui para la ingeniería, dejé todo lo expresivo, pintaba, no, era la música, era todo me rodeaba, todo el arte me estaba rodeando, pero yo seguí en la ingeniería por creencias limitantes, familiares, no importa, eso ya pasó y agradezco que todo así haya sido. En toda esa estructura, yo creo que toda esa vida que llevé de estructura y que aprendí mucho de procesos, me llevó a que vuelva a mi origen. Y en un momento dije, yo no quiero más esto, pero porque no había nada en mí genuino que pudiera, que me sirviera para expresarme. Era todo con mucha rigidez, mucha imagen. Me había convertido en algo que no era, digamos, ¿no? Sí. 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 A veces me recuerdo, mira, esto es como una tontera, pero con los chicos, las películas, hay una película del Rey León que es sumamente conocida, y en algún momento al leoncito le dicen, recuerda quién eres. O sea, recuerda quién eres. Y no es un verso, no es hoy una frase más. Es recordá de dónde venís. Y fue como, esa fue una de las frases que yo la tengo anotada, que no la dije en mi inicio de artista, pero la tengo anotada porque sí me marcó. Y porque esta cuestión de entrar en la obra, de leer tu libro y de recordar realmente para qué estamos acá, bueno, nada, me ha servido. Sí. Por lo general, muchas de las personas que entrevisté me contaron que tuvieron que correr el de dónde venimos, desde lo que los padres le preguntaron qué vas a hacer, qué quieres ser cuando seas grande, tuvieron que correrlo para atrás, para antes, y llevarlo a algo mucho más profundo. A ver, yo realmente quería hacer eso. Tal cual. ¿Entendés? Y ahí, bueno, se juntó con otros estudios que venía haciendo en el campo de la psicología transpersonal, en el campo de las constelaciones, en el campo de la búsqueda, que dije, bueno, vamos a... Porque cuando empecé a ver o a leer en otras personas, pues yo no se me había ocurrido que traíamos memorias o deseos de nuestros padres, o traíamos deseos de nuestros ancestros, deseos epocales, y que encarnábamos otra vez en la vida para llevar adelante esos deseos. Algo me hizo clic, no sé cómo, ni de qué ¿Hiciste origen. Constelaciones? No, pero dije, ¿no? Es cierto, en algún lugar siento esto y no tengo la menor idea que en mí quién soy. Así que no sabía quién soy, como me preguntabas antes. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a investigarlo.
voy a empezar a investigarlo. Y como teníamos tiempo en la pandemia, y me he tomado días enteros para no hacer nada más que meditar y tratar de entrar, porque era el único camino que conocía. Claro. Podía haber leído montones de libros, desde Madame Blavatsky en adelante, o desde Pitágoras, pero todos en el fondo me daban un relato. Pero yo necesitaba saber quién era yo. Entonces empecé como a dejar que aparezcan imágenes en mi mente. Quedándome en meditación, quedándome ayunando, caminando por el departamento, dando vueltas manzanas. Y poco a poco me di cuenta de que no llegaba a un punto, pero sí se me iban revelando pequeños hechos o predisposiciones que me resonaban más. Entonces dije, bueno, voy a seguir esto. Y ahí efectivamente, como vos decías del libro que no se puede leer de corrido, estaba todo dentro de todo se vinculaba con todo se vinculaba con todo. Entonces, y no lo podía escribir porque es como, además que no había palabras para hablar de esos mundos, solo palabras muy generales, como de Dios para abajo, alma, espíritu, que son cosas que son cosas que no sabemos lo que son, ¿no? Claro. Que no pertenecen al mundo físico ni al mundo verbal. No, ni tocamos, es increíble. Sí. Entonces me dije, bueno, voy a anotar escribir esas pequeñas imágenes o ámbitos y ubicarlos, la parte que puedo conocer, la parte que no puedo conocer, ¿no es cierto? Y observar las dos, porque las dos son una. Por eso haces tus mapas. Entonces empecé a hacerme dibujitos, ¿no? A escribir a escribirlo en grande, casi como te diría, como un ejercicio de dejar venir, ¿no? Claro. Y ahí se me fue armando. Y después también en esa época me di cuenta de que nadie terminaba un libro últimamente, que ya se había perdido la costumbre de terminar los libros, que la gente leía unas páginas nada más. Entonces digo, bueno, voy a escribir y que lean unas páginas y que intenté como que en cada tema siempre estuviera vinculado al todo. Claro. Lo que se llamaría holográfico, sí, ¿no? Sí. Y bueno, no, eso no es algo que no tiene una forma. Es que es verdad, porque vos podés leer un capítulo de tus libros. Digo, lees un capítulo, te cierra, pero a la vez está conectado con el resto, transversalmente. Sí. Así que bueno, y así fue que me di cuenta de que vos dijiste recordar de dónde venimos, ¿no es cierto? Y me di cuenta que recordar era tan importante como saber. Y recordar es recordar más allá lo que recuerdo, y también atreverme a recordar y entrar en ese campo de que una parte mía lo recuerda y otra parte no sabe cómo expresarlo. Que no era nada fácil. Esto no lo digo ahora por primera vez con estas palabras, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a meterme ahí. Y ahí me di cuenta que sentía en el cuerpo, pero que no sentía con los sentidos habituales. No sentía ni con el tacto, ni con el gusto, ni con el olfato, ni con el oído. Con la vista algo. Como que en la vista, que lo que sentía lo podía visualizar, pero no podía explicarlo. Entonces empecé como a entrar por esas imágenes, y por eso empecé a imaginar, a permitirme imaginar, porque me tomé como, digamos, como password de que si lo imaginaba era que tenía alguna, si me venía por una imagen e imaginaba y que eso significaba de que tenía alguna raíz con algo que podía ser, digamos, entre comillas, real. Entonces, bueno, empecé y ahí me fui conectando, o lo puedo decir al revés también. La fuente se fue conectando conmigo y me fue diciendo cosas. Yo a veces creo que es por ahí. A veces abro el libro y leo esto y digo, ¿cómo escribí esto? ¿De dónde lo saqué? Claro. ¿Entendés? Sí, entonces me dije, bueno, ahí entendí el sentido de canal o de instrumento. Que la práctica
como plantean los arqueros japoneses, la práctica es lo que te abre, ¿no es cierto?, a eso. Entonces, bueno, más que quedarme con la forma y con el resultado, me importa la práctica. Claro, es que es todo un proceso. Yo en mis clases vivo hablando del proceso. Claro. Porque todo es eso, y trato de que la gente que viene no tome que viene a hacer el cuadro para colgar acá, ¿no? Que no sea el objeto, sino que sea una pieza de autoconocimiento. Y por eso me gusta entrar por otros lados de juego antes que agarren lo que sea, ¿no? Claro, el juego. Porque es muy importante entrar por el lado del juego. Bueno, así como... ¿Qué es el juego? Hacer como sí. Hacer claro, como sí, pero jugar. sin juzgarlo. Juego en el barro, cuando juego. Cuando haces un cuadro, ¿no? Jugás a hacer como sí y te vas permitiendo jugar. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué me gusta hacer? Dibujar a que no dibujo. Entonces veo algo, como hice con las manos de mi abuela, y entonces veo eso, pero no miro lo que estoy dibujando. Las manos de tu abuela que te rajaba la espalda arriba de la mesa de la cocina. La nona, tal cual, mira cómo te acordaste. Y entonces, quizás en este momento me llama la atención este brillo que está acá, y por ahí dibujo esta parte que es cuadrada, pero a la vez se va deformando, y vengo acá y dibujo este otro brillo, y de repente compongo lo que para cualquier persona es un vaso con agua, para mí tiene otro significado. Desde ese lado me gusta jugar. A mí también, a mí me gusta, como yo no dibujo y no pinto, me gusta también jugar al periodista. Que voy y cuento lo que veo ahí adentro en ese viaje. De alguna manera, en algunas partes no pude más que contarlo como un viaje. Sí. Como que lo pongo en letra cursiva porque me doy cuenta que es un viaje personal. Claro, las partes que están en letra cursiva son tus... Sí. Son tus vivencias. Sí, pero volviendo a lo que decías, yo tengo un cajón ahí en el otro cuarto y tengo acá como así de lomos de libros míos. Wow. ¿No? Y no, eso no significa nada para mí. Pero me acuerdo de haberlos escrito. Entonces, lo que quedó en mí fue el momento de hacerlo. Después ya no me pertenecían. Tal cual. Es como para un artista cuando llega el momento de la exposición, ¿no? De la muestra. Y ese momento, a mí me pasa lo mismo. Es, bueno, pero ya está, voy y cuelgo el cuadro. Está bien, estás con otros, es agradable, es más social, pero el proceso que te llevó a hacer ese objeto es lo válido. Entonces ya lo viviste, ya está, ya lo tenés adentro. ¿Por qué es lo válido? Internalizado. ¿Por qué es lo válido? ¿Por qué es válido? Sí. Es lo válido, claro, sí. Porque te quedó grabado en las células. Claro, sí. Tus células están contentas. Dijeron eso, se expresaron, parieron. Sí, parieron, sí, exactamente. Y así se siente. Sí. Bueno, por ahí estamos hablando sí. desde un punto de vista muy de artista y no se comprende. ¿Y qué somos? Sí, pero y no sé si se comprende o no, pero no importa, porque esto es lo que tenemos que decir. Claro. Sí. Pero ¿entendés que es hablar? Sí. Al final todos podemos ser artistas. De todas maneras, yo tengo una cosa que soy muy ordenado. Ajá. ¿Ven? Acá esto está ordenado porque tiene un orden. Tiene un orden tuyo. Claro, un orden mío. Entonces, bueno, ante todos los procesos que hay en la búsqueda del sentido de la vida, del para qué estoy acá, de quién soy, etcétera, yo me permití en algunos momentos explorarlo sin ningún tipo de mapa, pero después empecé a ordenar, el proceso, ¿no es cierto? Te diría no digo materias, pero sí pasos para empezar a abrir la conciencia al ser y que el yo, las creencias, todo lo ilusorio tenga menos peso. ¿Entendés? Entonces ahí sí que aparece un personaje mío que es muy ordenado, muy cuidadoso, que viene de la experiencia de hacer muchos talleres y acompañar muchos procesos, que me di cuenta que a veces la tarea del artista cuando guía a otros
es, por un lado, respetarlo, respetar su proceso, pero también darle, si quiere, por un momento, una pequeña metodología de trabajo. ¿No? Es que no puede ir separado. ¿Eh? No puede ir separado. Después cada uno lo toma, pero en ese momento para pasarle algo es el... Entonces, por ejemplo, bueno, el programa que yo doy, el viaje es al ser, no porque sí empiezo con recordar, porque recordar es tiene una estructura. Claro. Exacto. Es lo primero para entrar a este mundo. Después, bueno, vamos a de dónde venimos y vamos a lo que hacia adelante. Y después vamos al... Bueno, y de ahí, ¿qué resulta de todo esto? Si ves, es más lógico, más Descartes, menos Descartes es imposible, totalmente lógico. Pero para trabajar con elementos abstractos, ¿viste? Como es esta búsqueda, hace falta como algún marco de referencia. Exacto. Cuando vos te pones a pintar, la tela es un marco de referencia. Vos podés pintar en la tela y podés, si lo querés seguir, si algo que lo quieras después dejar, no podés seguir fuera del marco de referencia. Yo acá te doy un marco, mira, empezás por acá. Y eso ayuda mucho. Sí. Para arrancar un proceso. Para arrancar. En verdad, yo tendría que ser más honesto, para convalidar un proceso. Porque muchas personas que vienen a los talleres ya están en el camino. Y lo que yo les digo simplemente es como decirles, sí, es por ahí, sí, nada más que eso. O que algo les resuena, o tuvieron una vivencia, o tuvieron una visualización, o esto que te digo, como te comenté al principio de que me pasó a mí, que digo, ay, me están pasando cosas, como que me daba la sensación como que venía algún mensaje. No es un mensaje hablado, no es una voz, algunos lo dicen que es como una voz interna, pero es algo, a mí me vino plasmado en una imagen que obviamente que yo la vi, no es que es algo abstracto, no es que nadie lo tiene que ver, pero que me estaba diciendo algo y a mí me estaba validando. Claro, eso. Claro, sí. Y el maestro aparece cuando el alumno está preparado para escucharlo. Exacto. Porque muchas veces a vos te habrá pasado que habrás dicho cosas y no les llegaron. Y de repente a otro decís apenas 2 palabras y ya sabes que el otro lo agarró. Sí, eso es así. Porque depende. Y te podés retirar y dejarlo que haga su camino y que exprese lo que quiere. Sí. No todo el mundo está preparado. Está preparado para escuchar a otro, ¿no? Sí. O las experiencias son muy personales, ¿no? Sí, tal cual. Pero está bueno compartirlo. Bueno, y en estos viajes al ser, contanos. Bueno, entonces empecé a hacerle esos dibujos, esos mapas que me hacía. Y en un bar, no te conté la historia, en un bar acá cerca, una amiga... Ay, sí, pero está buena que la... Una amiga de Alejandra se puso, me vino a mirarlos y me dijo, ¿no querés exponerlos en una galería de arte? Y dije, me encantaría, ¿por qué no? Y bueno, los arranqué, saqué de mi cuaderno, de mi blog, los desarmamos, lo pusimos, y la gente me los veía y me decía, ¿pero qué significa esto? Una muestra de que las palabras también se pueden exponer como cuadros. Y yo decía, no, es para que entres por lo que dicen ahí y ver qué te resuena, como cuando vos ves en un cuadro algo y no importa lo estético solamente, también te importa qué le pones vos en un cuadro, claro, ¿no es cierto? Como que están buscando una explicación de algo. Entonces, explícame qué es. Con mucha habilidad la dueña, que pobrecita falleció, dijo, ¿por qué no hacemos unas reuniones y explicás esto? Y entonces hacíamos los martes unas reuniones, acá a 4 cuadras, y en su galería y en su casa, y venían la gente y entraba y charlábamos sobre estos temas. Entonces ahí y ahí empecé a empezó a ordenárseme en la cabeza este programa, porque también en ese momento yo todavía trabajaba en una fundación, me empezaron a pedir que hablara sobre estos temas, entonces ahí diseñé un programa. Durante mucho tiempo yo diseñé programas no de computación, programas de trabajo sobre sí mismo. Primero, cuando trabajaba en Gestalt y hacía talleres, siempre hacía una programación para cada taller. Después, cuando trabajé más en psicología transpersonal, hacía algún tipo de experiencia, hiperventilación o algún otro tipo de trabajo o regresos
Ahí empezaste como tallerista. Como facilitador de grupos, sí. Facilitador de grupos. Sí. Porque pasaste por todo. O sea, si vos te tenés que describir, o sea, estudiaste periodismo. No, y me empecé a hacer periodismo. Te empezaste a hacer periodismo. En esa época no había escuelas de periodismo. Okay. Había uno en el Instituto Grafotécnico, que era malísimo. No, empecé periodismo porque me gustaba escribir y había que vivir de algo y era lo más cercano. Lo más cercano. Y tuve mucha suerte porque tuve posibilidad de entrar a trabajar en buenas revistas con compañeros más grandes que yo tenía 18 y compañeros de 30, 40, que eran grandes y fueron más grandes que me ayudaron me corregían. Te definís más como cronista, me decías la otra vez. Sí, y yo soy cronista, soy un cronista, incluso cuando escribo ficción tengo que sacar el cronista para permitirme ser más... pero en general y mis principales libros son crónicas, el de los punk, el de andar en bici, son libros que se han vendido tienen mucha circulación. Sí. O mismo el de la historia de los Beatles, también es una crónica de toda la historia que había musical en la época, en ese año 70, al comienzo del 70. ¿Y cómo te sentís con esto de ser, hacer dirigir los grupos? Los grupos. ¿Cómo te sentís con eso? En verdad, me encantan porque yo aprendo mucho. En verdad, nunca repito un taller. Nunca hago lo mismo en un taller que en otro. Entonces, al tener que coordinarlo y acompañarlo, también primero entro en una situación en la cual observo mucho a las personas y veo qué están esperando que ocurra y cuánto puedo esperar yo de ellas de este proceso. Entonces trato de graduarlo al nivel de las personas que asistan. Si yo doy un taller en una escuela que van las madres nada más, que no conozco a nadie, me cuido mucho, pues si lo hago dentro de un grupo de personas que vienen trabajando, me permite ir un poco más. Claro, ¿entendés? claro, exacto. Ese tipo de cosas. Y después también lo que siento es que me siento como que hice algo que no voy a ver el resultado. Y es también muy interesante, porque eso se lo lleva a cada uno. Yo no sé lo que les pasó a cada uno de los que estuvieron después que se fueron. No importa, claro. Ya es cosa de cada uno. Sí. Y tuve que aprender a soltar. Aprender a decir, bueno, esto ya es problema de Juana, es problema de Fer. Yo le di el empujón, como quien dice, ¿no? Claro, son los empujones. Sí. Sí. Entonces, sí, es verdad eso. Y después también a mí me ponen en un estado que me permite seguir escribiendo. Porque, de alguna manera yo ya no escribo más con contenidos propios, yo escribo ahora con contenidos que me llegan. Y muchas veces lo que me llega no es algo que yo puedo programar. Tengo que crearme una situación para que me llegue. Tengo que estar yo muy abierto internamente, muy suelto, muy receptivo para poder transmitir. Es que eso ¿entendés? hacemos los artistas. Sí, tratar de encontrarnos en sí. situaciones donde, bueno, yo creo que es la vida misma, ¿no? Yo desde que me levanto, saco a los perros, camino, voy mirando el arbolito, la corteza, cómo da la sombra. O sea, hay cuestiones que tienen que ver para esta cuestión de la creatividad, ¿no? Esta cuota de curiosidad y también de observación, de darte el tiempo para, ¿no? Que creo que uno aprende eso de grande. Sí, pero mire, yo lo llamo de conexión. Conexión. Para conectarme, porque si no yo ando casi, no digo en automático, pero ando en una frecuencia radial AM, no FM. Esa es una buena definición. Entonces tengo que... Somos frecuencias. Salgo de un taller y después me siento como que esto existe, que puedo seguir adelante, que puedo validar estas imágenes que vislumbro y que me aparecen como sin palabras o a veces como un sueño, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, y también, bueno, junto muchas... yo es cierto, pasé por muchos caminos y fui conociendo herramientas que me sirvieron, ¿no es cierto? Por ejemplo, una herramienta que a mí me sirve mucho, que me sirvió siempre mucho, es hacer una experiencia
sin red, pero después ponerle una red. Y la red es, por ejemplo, después de hacer algún trabajo, dar un cuestionario y hacer recordar lo que viviste y entenderlo. Y ya al pasarlo un poquito a palabras, ya baja un poco y ya se empieza a incorporar en la parte. Entonces sí, hay, viste que en toda obra de arte hay una parte que se ve y una parte que no se ve, ¿no? De lo que hizo el creador. Bueno, sí, desde el creador. Yo claro. lo que trabajo mucho es abrir que el hemisferio dominante, que el hemisferio izquierdo de cada uno se abra a escuchar lo que hay en el hemisferio derecho y que dialoguen y entonces de repente en un momento uno, en otro momento otro y después el observador, el quien observa ese, porque el observador de alguna manera es un símbolo de la mirada con que el ser ve al yo, por eso se llama viajes al ser. Claro. El yo es una construcción, es una manera de, bueno, como yo vivo, como yo hablo, como yo pienso, como me fui construyendo, yo me programo. Pero el ser es algo, es como una luz en algún lugar que está irradiando y está enviando información y que conoce todo y yo respondo a ella. Claro, claro, estamos conectados. Soy expresión de ella, no expresión de si gana tal o cual partido político. Exacto. ¿Entendés? Claro. O si tengo o no tengo plata. Sí. Son cosas que son de acá para allá. Claro. Entonces, bueno, como tengo que congeniar o que compatibilicen ambos mundos, el que ayuda es el observador. El observador ayuda a si me mira Juan Carlos, ahora tenés ganas de escribir, pero son las 7 y habías quedado con tal persona, entonces andá. Claro. ¿Entendés? Cierta estructura. Claro, pero también puedo bien, normalmente, ¿no? Sin drama, y no dejar plantado al otro y tampoco no olvidarme lo que estoy haciendo. Entonces, bueno. Y estos encuentros que yo tuve la suerte de hacer uno, que la verdad que esto, que vaya decantando después que lo haces y poder escribir al respecto, sirve muchísimo. Te vas autoconociendo. Es otra cosa más. Sí. Sí. Un feedback permanente. Sí, yo creo que sabes que me pregunté, a ver, ¿en qué sirven o en qué le dan autoconocimiento? Y yo lo que creo es que les permite pasar a otro nivel de conocimiento. Como que bueno, ahora esto ya lo conozco, puedo empezar a conocer otros aspectos de mí más sutiles que estuvieron siempre conmigo, pero que nunca me dediqué a ellos. Es genial esto, En esa meditación que hice con vos, bueno, porque también explicar, ¿no? ¿Qué haces? Te basás hacemos una meditación, visualizaciones. Una visualización guiada o expresiva. En algunos momentos también a veces hago trabajos corporales. En algunos momentos hago también trabajos de plásticos. En otros hago trabajos de diálogo. Pero básicamente hay trabajos no dijimos lo primero que nada, que es trabajo de respiración. El trabajo de respiración, sí. Porque, es muy importante, como dijo Bob Dylan, la respuesta, amigo mío, está soplando en el viento, está en el aire. Lo que nosotros estamos buscando está en el aire, tenemos que captarlo. ¿No? Qué bueno. Sí. Y más ahora, viste, que había otra canción de Bob Dylan que dice, una dura lluvia va a caer. ¿No? Es otra canción de él. Entonces, como que bueno, tenemos la oportunidad de expresar estos mundos como parte de la época que estamos viviendo, porque estamos viviendo una época muy difícil, lo digo a cámara, estamos viviendo una época muy difícil, en la cual los modelos que teníamos para nosotros, para el futuro, se han vuelto otros, que no sabemos cuáles son. Nadie sabe hacia dónde estamos yendo. Y va a depender mucho de qué hagamos. De qué hagamos los seres humanos. Los seres humanos, tal cual. Va a depender mucho. No está todo perdido. El planeta, es cierto, está muy golpeado. Y el sistema que hemos creado los seres humanos sobre el planeta hacen las condiciones muy difíciles de revertir. Es muy difícil salir del extractivismo, por ejemplo. Pero tenemos que igualmente seguir actuando en función de la conciencia superior, de la conciencia única,
de la conciencia de que somos emisarios de otro plano en este plano, que no nacimos solamente el día que nacimos, y un montón de cosas más. Pero quería que quede claro. Es muy extenso, es muy extenso. Sí, sí. Digo, pero estas meditaciones te hacen ver estas cuestiones sutiles que justamente no siempre son figurativas, sino se sienten emociones o se visualiza una transparencia. Y yo eso, así voy como, cuando me ha pasado a mí, es como entrar en un hilo en eso, con eso que me pasó y la vida cuando abro los ojos, ¿no? Es lindo conectarlo, se siente muy pleno. El mayor problema que tenemos todos es que nuestro yo se espeja en sí mismo. Entonces siempre estamos entre espejos. Y lo que buscan estos viajes a la imaginación es atravesar los espejos. Por eso empezar a verte desde otro lugar, no desde el reflejo que vos mismo te das de vos mismo. Esto parece muy intelectual, pero es muy, para mí es muy claro, porque el trabajo más que de ver es de sacarte velos que te tapan ver. Porque cuando te pones algún velo y lo ves desde otra perspectiva, lo mismo, te parece tan obvio, tan propio. Y te preguntas, ¿por qué no me di cuenta antes de esto, si es tan simple? Pero en un momento lo ves y lo sentís y lo incorporás. Y otras veces pasa de largo. ¿Por qué lo deja pasar de largo? No, vos pasás de largo. Eso sí, claro, tenés razón. Al revés. Sí. ¿Cuándo van a ser los encuentros? Estos encuentros, y habíamos pensado hacerlo en septiembre, el fin de semana del 13-14. Efectivamente. Sábado y domingo 13. Sábado a la tarde 13 y domingo 14 a la mañana. Perfecto. Ahí está, perfecto. Y después en octubre, esos serían 2 encuentros. Y después en octubre, el 11 y 12. 11 y 12, perfecto. Feriado, el 12, Bárbaro. domingo. Mira, lo que está bien, es perfecto para el taller, porque vamos en principio. El primer fin de semana vamos a trabajar, pero vamos a abrir una puerta. Y las personas van a tener un mes para trabajarlo en sí mismos, y después, cuando están ya un poco se les integró, los llevamos un poco más lejos, ¿no? Y después cerramos. Eso es como esquema. No, y está bueno el compartir desde, digamos, la meditación, desde estas visualizaciones que vos llevás, desde ponerle, cuando pasás una hojita, la palabra, o sea, tengo algo, lo tengo que expresar, lo puedo expresar con un dibujo. El primero lo vamos a centrar en recordar, en estrategias o caminos o técnicas para recordar, y lo vamos a experimentar. El segundo, que será el domingo, va a ser un trabajo más largo, que es la carta que trajimos escrita en el corazón. Todos trajimos una carta escrita en el corazón, de otro lugar, que nos escribió el ser. Importante. Y se nos perdió por el camino. Entonces la vamos a reconstruir, la carta. Esa va a ser esa. Y después de ahí, con lo que nos dice el ser, nos vamos a quedar, cada uno se lo va a llevar. Y después vamos a ser realistas, un poco más realistas, y decir, bueno, ¿cuánto tiempo de vida nos queda en este plano, en este cuerpo, en esta mente? Y vamos a intentar ver las personas que están en la mitad de la vida, cómo pueden ordenar el resto de su tiempo y a qué lo quieren dedicar realmente. Y otros que les quedan menos años dirán, bueno, me quedan X años, quiero sacar este personaje de mí que nunca saqué, o lo que pueda de este personaje. Y si dice estoy cómodo así, bueno, verá por qué está cómodo así, ¿no es cierto? Por lo menos uno instala la semillita de una pregunta. Sí, pero lo cierto es que cuando uno se plantea esta segunda mitad de la vida, esta idea de que en algún momento se va a acabar, o se va a ir de este plano a otro, o se va a morir, como se dice, como decimos habitualmente, o va a partir, se genera una energía muy diferente ante todo. Te cambia el observador.
Ya no sos la persona que vive sin horizonte, sino que sabe que ahí está el horizonte. Entonces yo me puedo mover en esto que me queda. Y ahí... Como más consciente. Y si empieza como a observar de nuevo los mecanismos que han construido su yo, su identidad, y empieza a observarlos, empieza a observar que mucho no lo volvería a elegir. Porque hay otra cosa que le gustaría más. Eso cada uno tiene que hacer, ¿no? ¿Vos te arrepentís de algo? ¿Hay cosas que no volverías a elegir? Y me mandé algunas macanas en la vida. Bueno, no vamos a confesar todo. Que no vale la pena contar, pero sí, digo de procesos en general. Sí, creo que me faltó coraje en mi adolescencia para decirle a mis padres que no iba a ir al colegio de Buenos Aires y quería ir al Bellas Artes. Y acepté, porque era muy chiquito, pero en algún lugar acepté, tenía 14, 15 años. ¿A qué se entra en secundario? 12. Y bueno, era muy chico, y mis padres eran muy dominantes conmigo, y bueno, y eso no solamente me creó que no pude desarrollarme en ese ámbito, y me desarrollé en un ámbito mucho más intelectual, sino que además generó un distanciamiento con mis padres, lo cual ellos se perdieron de conocerme y yo me perdí de conocerlos a ellos. Como que se crearon dos mundos. De eso me arrepiento. ¿Escribiste un libro para los artistas? ¿Yo? Sí. ¿El cómo lo escribo? No, vos escribiste un libro para los artistas. Sí. Bueno, porque después trabajé mucho para ser artista, porque de alguna manera él quería hacerlo, me di cuenta de que lo que me pasó a mí le pasó a muchos. Claro. A muchos les pasó eso. No a todos los padres dijeron, muy bien, vas a ser pintor. No, más bien, ¿de qué vas a vivir? Claro, como pintor? eso creo que nos pasó a la mayoría, y los que fuimos sumisos acatamos. Los que fuimos sumisos acatamos. Sí, claro. Pero también, bueno, y me arrepiento también de mucho tiempo de habérmela creído. Como periodista me iba bien, como escritor me iba bien, tenía una buena imagen, era leído, vivía de eso. Pero quizás es algo tipo dual. No, pero de repente se creó en mí un personaje que tuve que deconstruir para empezar a vincularme con mi ser. Yo en un momento me cansé de ser el señor uno mismo. Porque hacía la revista y para todo el mundo era yo la revista. Claro. Yo no sabía si se acercaba a mí por la revista o por mí. Porque también de alguna manera pasaba por mí que ellos pudieran publicar en la revista. Claro. ¿No? Bueno, pero te terminaste... Y también yo me lo había creído ese personaje, ¿sabes? Y lo jugaba y lo jugué muy bien. Y lo interpreté muy bien hasta que un día dije, no puedo más, no quiero más estar en este lugar. Es que en algún momento, cada cual con lo suyo, ¿no? Pero hay un momento en la vida, ya los que más 50, que hay un punto de inflexión que decimos, esto no lo quiero más, pero no lo quiero más. Me hace sufrir. Sí. O sea, me tengo que dedicar a lo que quiero hacer. Me meto en esta cuestión de búsqueda e investigación y ver qué es lo que pasa. ¿No? Sí. Muchos llegan a este punto en algún fracaso de pareja. Que ahí se les junta todo y entonces dice, bueno, ahí es la oportunidad para cambiar, para salir de este modelo de pareja. Sí, o golpes de la vida, ¿no? Sí. O sea, y también, bueno, ahí también ven también el vínculo que tienen con lo que hacen, si es lo que les gusta o no les gusta. Exacto. Y hay muchos profesionales que en la mitad de su carrera siguen con su profesión, pero abren otra puertita. Y en algunos casos la puertita los lleva a un mundo que poco a poco se empieza a crear y deja su profesión porque encuentra que este mundo es Yo estoy llevando a gente por muy mal camino. ¿Qué? Yo llevo a gente por muy mal camino en ese sentido. Sí, se dan cuenta que este lugar es pueden vivir también, se relacionan con la gente de otra manera. ¿Cuántos abogados que se han vuelto psicólogos? ¿Cuántos
comerciantes que también han incursionado en alguna disciplina artística. Claro, pues no es solamente el cambio de la profesión, sino darle bolilla a la o una actividad de servicio. Sí, exactamente. Actividades que a uno le llenan el alma, Sí, o sí. les gusta, ¿no? Sí. Por algún lado así. Sí, coordinando. Además también, bueno, hemos vivido una época en la cual se estimuló mucho el cambio. Los años, el fin del siglo pasado y el comienzo del siglo, se estimula que la persona se desrigidice, sea más flexible y pueda ser más quien es. Es como Como que hay un permiso. hay un permiso que se desarrolló mucho, como te digo, en el último fin de siglo, primero con las terapias, después con los cursos, después con las posibilidades, con los apoyos, con la valoración de la expresión artística. Hay una diversidad importante sí, sí. Así que bueno, es una suerte que también, en verdad creo que todo eso también se puede leer como que nos vino preparando para afrontar mejor el mundo que está viniendo, con más elasticidad, menos atarnos a rigideces y ver qué valora cada uno, si valora solamente el bolsillo o que no haya inflación, o también valora los valores humanos, ¿no? Claro, exacto. O quién es uno, el para qué es uno, el amor, la empatía verdadera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el taller lo que hacemos es correr algunos velos. Vamos a correr algunos velos en un clima de confianza para que esto que pueda ocurrir. No vamos a hacer nada violento. En verdad a mí me gusta trabajar muy amorosamente, no ir a romper el ego, sino que a recibir al ego, a preguntarle qué le necesita, a agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros en esta encarnación, que nos puso donde nos puso, etc. Y si está dispuesto a recibir algo más, vamos a ayudarlo a que se abra, a que entre en el campo único, en el campo cuántico, en la nosfera, en el campo de la unidad del cosmos con uno. Y eso es una hermosa aventura. Hermoso. Sí. Yo que viví un solo encuentro, ahora me siento con mucho placer de poder hacerlo allá en La Plata. En algún punto a mí se me hace que es como cuando yo vi hace en el año 80 la serie de Carl Sagan. Y por televisión, que la veía y sentía que me abría un mundo que estaba ahí al alcance de todos, que todos podían o elegirlos o hacerse los tontos. Y yo dije, bueno, yo elijo entrar acá en este mundo. Y dije, porque esto es real también, no es que está tan lejos. Claro, pero era algo allá, ¿no? Y una distancia. Esa distancia que había con los planetas en la época de Carl Sagan es muchas veces la distancia que tenemos nosotros con nuestro propio ser. Claro. Y bueno, si lo que es adentro es igual afuera, empiezo por adentro mío. Es riquísimo empezar por dentro, por uno mismo. Muchas veces yo me pregunté, ¿por qué es mejor empezar de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro? Porque de afuera hacia adentro sí hay mucha influencia. Claro, hay muchos personajes. Muchos maestros, muchos gurúes, muchos dogmas. Claro. ¿No? Y de repente muchos dogmas y muchos maestros son muy buenos, entonces son tan buenos que te convencen. Yo no quiero ser maestro, yo no quiero convencer a nadie, sinceramente. Yo quiero seguir siendo un anónimo, que vive en mi casa, que hago mi compra. No quiero ser ni famoso. Quiero que de repente, simplemente, que de esto que yo puedo tomar, si algo te sirve, te lo lleves. Claro, pero entonces oficiamos de guías, cada uno en lo que hace. Sí. ¿Cómo guía? Sí, a mí referencias. Claro, dar referencias. En uno de los capítulos vos hablás de los posibles maestros. Sí. Ya lo hiciste, ya lo viste, ya no te acordás más del libro. No, me acuerdo en general, pero no me acuerdo exactamente a cuál te referís, porque dije mucho sobre el rol del maestro. A mí me hizo sentir un montón eso, porque es el maestro, ahí me vi yo como maestra, que hay profe, no, maestros es posibles. Maestros. Lo abriste así. Porque esto es así.
A ver, no sé. Puede enseñarle a acceder a ese diálogo, no crearlo. Ser quien lo habilita para hacer el experimento, sea cual fuera el resultado. Eso es un montón. Abismarse. Abismarse. De aquí, yo no me acordaba de dónde había sacado la palabra abismarse. Obvio que de ahí. ¿Ves? Abismarse se llama una obra mía. Que la vendí. Una obra donde, para mí, el abismarse, la palabra abismarse, es eso lo que hay que enseñarle, o ser guía, o referente, cuando vos estás enseñando Claro, algo. porque entrar en este campo produce vértigo. Exacto. ¿Viste? Porque muchas personas me dicen, no, yo si entro ahí me voy al diablo, mejor no entro. Claro, Estoy bien acá, una no me de las compliques la frases, vida. tal cual. La frase "la voy a cagar" es como, Sí. ¿no? Si hago esto o aquello, o sea, si me muevo de lo conocido, es incómodo, da vértigo. Yo conozco una versión peor todavía de esa frase. Dicen, si yo entro en este mundo, mi mujer me deja, mis hijos me dejan, todo el mundo va a decir que quién... Entonces no, me quedo acá. Por no pagar. Mejor me quedo dentro de lo conocido, Sí. pero no pasa nada. Pero no, pero... Y en definitiva uno entiende que está todo bien, que sí. no pasa nada. Pero mira, son básicamente las mujeres y los artistas los que introducen, los que se animan a abismarse. Todos los cambios que hemos vivido en los últimos tiempos es gracias a que la mujer lo introdujo en la familia. Los hombres, todavía los varones, perdón. Les cuesta más. Pero Todavía- por las creencias que bien como cultura acompañamos, pero venimos no tomamos arrastrando. iniciativa. En cambio, las mujeres dicen, mirá, es bueno para la familia esto, es bueno que él siga nuestro hijo, que él siga sus impulsos, Sí. no que sea un buen contador. Perdón, contadores. Pero bueno, Tiene que ver, tiene que ver. Todo Sí. tiene que ver, increíble. Así que bueno, y de repente, bueno, yo también soy un eterno aprendiz. Creo que si bien coordino y facilito grupos, el hecho de aprender, incluso aprender de las personas con quien trabajo o que participan en este grupo, yo no tengo la verdad. Yo también soy un buscador. Y yo aprendo mucho de ustedes, de lo que me dicen, de lo que pasa. Me quedé sin voz. Y Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué falta hacemos? un mes. Lo vamos a hacer, lo vamos a en principio hacer. los invitamos. ¿Cuánto vamos a hacer? Y 30 personas ¿En dónde? en La Plata, en mi taller de arte. Estoy muy emocionada de que estés en La Plata, muy emocionada, porque yo siento que esta herramienta desde la meditación, la visualización, la escritura, la expresión, el dibujar, el manchar, el pensarse desde otro lado, Bueno, y vamos es algo que le podemos dar a la gente. y también vamos a usar entonces las diagonales de la mente. Salir de las calles del cuadriculado porteño. Exactamente. Pero vamos a empezar a entrar por los desvíos que hay en cada uno. Te podés perder, le tenemos que enseñar a abismarse a la gente. Abismarse, sí. Sí. Efectivamente, durante mucho tiempo yo lo llamaba a dejarse caer, al abismarse, pero no después abismarse mejor, porque no te caes. Me encantó esa palabra, esa palabra. Es caerse pero con espalda, Mirá, espalda. La mejor imagen que me viene a la mente del abismarse fue en Córdoba, cruzando las altas cumbres, que en un momento paré y había unos cóndores, que habían llevado un cóndor que habían tenido un cautiverio, y lo soltaron con otros cóndores, y este cóndor se lo mandó, se abismó y se fue al aire, y nosotros lo veíamos de arriba, ¿no? Y esto es así te ves cuando vos te abismás, no es que sos el cóndor, sos el que mira al que vuela, entonces estás más seguro. Ay, sí, ¿Entendés? claro que Y no sí. es una metáfora solamente, es como vos te abismás, te metés en un cuadro, te metés en un escrito, te metés en un proyecto, en una situación, en una relación, y de repente entras en algo que no conoces, o creás algo nuevo, o rompes una rutina, y las vas observando y después que la viviste te das cuenta, claro, si es tan fácil, el cóndor vuela con los cóndores. Basta de explicaciones. ¿Hola? Juan Carlos,
Recontra gracias No. por esto. Gracias por Bueno, recibirnos en este espacio sí. hermoso, porque es hermoso. Está lleno de arte, de... Sí, la verdad que siempre que planeamos un taller y empezamos con la persona que me invita y que pone un lugar y que organiza y los que organizan, siempre hay un momento en el cual decidimos, bueno, ahora ya estamos adentro del taller. Y yo siento que en este momento, con este encuentro de tanta confianza que ustedes me trajeron y apoyo y fundamentalmente que me han leído, que me ponen que lo vean mucho más con mucho más responsabilidad, quería agradecer al hecho de poder hacerlo, ¿no? Y entonces los esperamos y a los que quieran venir, a los que quieran sumarse, tienen que llamar acá viene el carterito. Sí. Es un placer, Sí, es un placer enorme. No, y si quieren información también más concreta, también la pueden pedir a... Claro está que, bueno, esto se va a hacer... Así que bueno. ¿Estamos? ¿Ya está? Voilà. Merci. Chau. Dejen de hablar.